En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy voy a hacer una cosa que he venido pensando, he estado meditando en ella desde hace ya un tiempo, y entonces es un doble propósito. Ya lo voy a centrar, es decir, voy a hablar 2 charlas más o menos sobre la parábola del sembrador, porque es mi intención también, así como hemos tenido una serie de cassettes, las parábolas que Jesús dijo 100 palabras, la parábola del hijo pródigo, la Inmaculada Concepción. Quiero publicar estos 2 cassettes que se van a llamar así. Entonces de pronto ustedes escucharán algunas cosas repetidas que he dicho en varias otras charlas, pero pues como siempre se relaciona todo una cosa con otra y se va teniendo una claridad cada vez más amplia, porque de pronto algunas cosas ya las habían escuchado, pero en medio de algunas cosas se les escaparon otras que no en el momento no la alcanzaron a aferrar. Entonces yo voy a empezar leyendo la parábola y explicando más o menos. Ustedes se recuerdan en ese cassette de las parábolas que Jesús dijo 100 palabras. Yo explico que a nuestro Señor le gustaba hablar en parábolas. De hecho, incluso aquellas palabras de Jesús que dice, que las toma de uno de los salmos, que dice, abriré mi boca en parábolas, descubriré secretos escondidos desde el principio del mundo. Eso unido a aquel otro lugar de San Juan, en el primer capítulo, donde dice, hablando del verbo, dice, estaba en el mundo, y por él fue hecho el mundo, pero el mundo no le conoció. Y eso desde el principio. Eso es verdaderamente muy profundo, y cuanto más nosotros lo meditamos y contemplamos, podremos entender cosas bien maravillosas del amor de Dios. Entonces, fíjense bien, estaba en el mundo y por él fue hecho el mundo, pero el mundo no le conoció. Y eso es lo que nos sucede a cada uno de nosotros, está en nuestras vidas, está dentro de nosotros, pero no le conocemos, no le reconocemos, no nos damos cuenta. Y es por nuestra falta de atención,
por una cantidad de elementos que la parábola del sembrador nos explica de un modo muy bello. De hecho, es muy bello también que esta parábola sea la primera de una serie de parábolas del capítulo 13 de San Mateo. Empieza Jesús, el evangelista Mateo habla de un poco de parábolas, la parábola del sembrador, la de la cizaña, la del grano de mostaza, la del fermento, el tesoro y la perla, la red. Así, cada una de esas parábolas las pone todas esas juntas, una tras otra. Como un modo muy predilecto de predicar de Jesús, y ahora lo vamos a ver. Es bien importante porque, esto lo digo en este momento. Miren, empieza así. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Se le acercaron numerosas muchedumbres. Él, subiendo a una barca, se sentó. Esta primera parte tiene un significado también muy profundo. A ver, en las cosas de Dios, en la Sagrada Escritura, en ese significado, eso que dice Jesús, que repito, estaba en el mundo y por él fue hecho el mundo, pero el mundo no le conoció. Y también abriré mi boca en parábolas, descubriré secretos escondidos desde el principio del mundo. Porque hay las cosas de Dios, todas ellas llevan consigo un profundo significado. Se sentó junto al mar. El mar es signo, es símbolo de la voluntad de Dios, el mar de la voluntad de Dios, que encierra en sí todas sus criaturas. Todo lo que vive en el mar vive en el mar. Es símbolo de aquel vivir en la divina voluntad. Mientras que la tierra es signo de los que viven de la tierra, en la tierra, sobre la tierra, y no en Dios. Jesús se sienta junto al mar porque quiere llamarnos a través de estas parábolas a meternos al mar de su amor, abandonarnos en su amor totalmente. Entonces, él, subiendo a una barca, se sentó, quedando las muchedumbres sobre la playa. Y él les dijo muchas cosas en parábolas. Salió un sembrador a sembrar, y de la simiente parte cayó junto al mar, y viniendo las aves la comieron. Otra cayó en un pedregal, donde no había tierra, y luego brotó, porque la tierra era poco profunda, pero levantándose el sol la agostó. Y como no tenía raíz, se secó. Otra cayó entre espinas, las cuales crecieron y la ahogaron. Otra cayó sobre tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Entonces fíjense bien, cómo sigue aquí. Acercándosele los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Fíjense bien, ¿por qué les hablas en parábolas? Y les respondió diciendo, a vosotros os ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a estos no, porque al que tiene se le dará más, y abundará, y al que no tiene, aun aquello que tiene le será quitado.
Por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, y se cumple con ellos la profecía de Isaías que dice: cierto oiréis y no entenderéis, veréis y no conoceréis, porque se ha endurecido el corazón de este pueblo, y se han hecho duros de oídos, y han cerrado sus ojos, para no ver con sus ojos y no oír con sus oídos, y para no entender en su corazón y convertirse, y que yo los curaría. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Pues en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Luego viene la explicación de la parábola, pero detengámonos en esta frase que es parte de la parábola del sembrador. Fíjense, ¿cuántas veces hemos escuchado la parábola del sembrador? Ah, sí, yo ya sé, ya me acuerdo cuál es. ¿Te acuerdas cuál es? ¿El significado? Sí, es que unas semillas cayó por aquí, por allá y no dio, y unas ya en tierra buena y esa sí dio fruto. Eso es lo que nos acordamos. Y así nos volvemos lo mismo, que tenemos oídos y no entendemos, tenemos ojos y no conocemos, vemos y no entendemos, no conocemos. ¿Por qué les hablas en parábolas? Y les respondió diciendo: a vosotros os ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Los misterios del reino de los cielos se nos dan a conocer a través de las parábolas. Fíjense bien, los misterios del reino de los cielos se nos dan a conocer a través de las parábolas. Y se les da a conocer a aquellos que van y preguntan, y que tratan de entender, y que quieren conocer. Por eso se dice que no aprende el que no pregunta, y menos aprende el que no se acerca a tratar de conocer y aprender. No podrá nunca aprender quien no se acerca a preguntar. Los discípulos, los que siguen a Jesús, y las iglesias están llenas de aparentes seguidores de Jesús, y los mismos movimientos que abundan generalmente no siguen a Jesús, porque oyen y no entienden, ven y no conocen, porque no tienen ni siquiera ese interés. Tienen el interés de ir y sentirse justificados, porque como van entre semana a su grupo de oración, ya se sienten como muy bien y felices, porque ya se sienten justificados. Y ya sintieron bonito, porque dijeron muchas veces gloria a Dios y aleluya, y se acabó. Y según cada movimiento, otros se sienten muy contentos porque dicen que estudiaban mucho la Biblia, otros que porque rezaron el rosario, y así, pero no entendieron. Y ahorita les explico. Se trata de conocer el reino de los cielos. ¿Quién está? ¿Quién tiene en su corazón el deseo de conocer los misterios del reino de los cielos? Cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos a la iglesia, cuando estamos en algún movimiento, nuestro deseo es conocer los misterios del reino de los cielos. Parte del Evangelio, buscad primero el reino de Dios y su justicia divina. ¿Ese es nuestro deseo? Que reine Dios. Es uno de los motivos por el cual, no, lo que buscamos encontramos. Buscas justificarte, te justificas. Te sientes ya mejor. Buscas esto, buscas lo otro, sí. Pero buscamos
a Dios, buscamos el reino de los cielos o buscamos las cosas de Dios, los milagros de Dios, los favores de Dios, las bendiciones de Dios. Y a Dios le buscamos, le conocemos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único verdadero Dios. Bueno, y fíjense cómo es fuerte, porque al que tiene se le dará más y abundará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le va a quitar. Esto nos recuerda de la parábola de los talentos, donde dice Jesús la misma cosa, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le va a quitar. Esto, fíjense, para entender, debiéramos meditar, comprender, relacionar. Esto debe absolutamente traer a nuestra memoria esa relación. Y entonces, para entender mejor la parábola del sembrador y la parábola de los talentos, ponerlas juntas, porque relaciona Jesús una cosa con la otra, con esas palabras: al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le va a quitar. Bueno, en la parábola de los talentos, si ustedes se recuerdan, se le da un talento a una persona, a otros 5, a otros 10. El que tiene 1 no lo multiplicó, el que tiene 5 lo multiplicó, el que tiene 10 lo multiplicó. Al que tenía 1, aún lo que tiene se le quita. Ahora, la mayoría de la gente habla de los talentos, que ¿qué significa para ellos? Plata e inteligencia y habilidades manuales. Eso es todo lo que hablan de los talentos. Es una estupidez del tamaño del mundo, porque fueron al diccionario, dijeron talento, la capacidad de hacer algo. Entonces Jesús está hablando de la capacidad de hacer algo. Es una brutalidad. Es no entender, porque no tratamos de entender. Es no querer entender, porque es muy claro lo que dice Jesús. Demasiado claro, por eso, para el que ve, que entienda, que trate de entender, al menos, ¿no? Está hablando de cosas espirituales, así como en la parábola del sembrador, que debe dar fruto 100. Fíjense, en la parábola de los talentos te dan 5 talentos y los multiplicas al doble. Aquí se trata de que te dan una semilla y debe dar fruto 100, 60 o 30%. Ahora, yo les pregunto, ¿qué fruto ha dado en ustedes la palabra que ha sido sembrada en sus corazones? ¿30, 60, 100 o nada? Cada palabra que han escuchado, ¿por qué? Entonces vayamos a la explicación. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. A quien oye la palabra. ¿Qué palabra? La palabra del reino. En primer lugar, ¿la oímos? ¿No la oímos? ¿Qué oímos? Pero oímos la palabra, que se supone, y es claro, que estamos hablando entonces del Evangelio, del anuncio del Evangelio. ¿Cuántas veces has escuchado tú el Evangelio? ¿Está dando fruto? ¿Qué fruto ha dado? Fíjense bien. ¿Qué tenemos que hacer para que dé fruto? Para que no vaya a ser que al que no tiene aún lo que tenemos se nos quite. En otro lugar dice Jesús, de cada palabra el hombre tendrá que dar cuentas. Habla de aquel, por eso las parábolas son todas relacionadas, están hablando del reino de Dios. Si tenemos interés, debemos tratar de comprenderlas y de vivirlas, o si no, dejar mejor, porque es menos riesgoso. Si te dieron 1000 talentos y tú no multiplicaste ninguno, dice por ahí mismo dice, porque al que mucho se le dará, muchos azotes recibirá, si no respondió. Y al que poco menos,
Entonces es mejor no seguir recibiendo talentos porque si no los vas a multiplicar, Ave María. Pero ni siquiera eso llegamos a entender. Y las iglesias están llenas y a nadie le interesa dar fruto, ni un poquito. ¿Qué pretendemos entonces? ¿Que cambie el mundo? Si no cambiamos nosotros en pequeñas cosas, queremos que la gente en grandes cosas cambie, no van a cambiar las cosas. Entonces, viene aquí. A quien oye la palabra del reino y no la entiende. ¿Cuántas veces habían oído ustedes eso? Sí. A quien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que se había sembrado en su corazón. Esto es lo sembrado junto al camino. Viene el maligno y le arrebata lo que se había sembrado en su corazón. Y eso es lo que nos pasa. Oímos el Evangelio desde hace cuántos años que vamos a misa y el enemigo nos la arrebata esa palabra. Porque ni nos acordamos. Ah, sí, esa, la parábola del sembrador. Es lo único que te recuerdas. Tú no te recuerdas nada más. Porque no has tratado de entenderla. Y es el punto número 1, entenderla. Tratar de entenderla al menos. Pedirle a Dios querer entenderla. Para entenderla significa detenerte y tratar de entenderla, de estudiarla, de conocerla. El número 1. De manera que la razón número 1 por la cual no damos fruto es porque no entendemos, porque no tratamos de entender. O porque muchas veces entendemos según criterios humanos, según nuestra inmensa e infinita sabiduría humana, que no sirve para nada, porque es evidente viendo este mundo como está. Esa es la razón número 1 por la cual la palabra, fíjense bien lo que voy a decir, la palabra que es Jesús mismo, porque el verbo, la palabra es Dios mismo. Cuando nosotros decimos esta es palabra de Dios, la iglesia quiere decir este es Jesús. Cada palabra de este libro es Jesús. Nos habla de Jesús, nos muestra a Jesús y nos da a Jesús. Es como la Eucaristía. Es signo de Jesús y además es Jesús. No es nada más un símbolo, sino que es Jesús. La Eucaristía es Jesús y la palabra de Dios es Jesús. Yo soy el verbo, yo soy la palabra. Y el Evangelio es Jesús. Debiéramos entender entonces la palabra que es sembrada en nosotros es Jesús y debe producir fruto, debe producir a Jesús en nuestras almas. Debemos ser transformados en Cristo. De ahí aquello que dice el Concilio Vaticano II, que he estado repitiendo hasta que se lo aprendan de memoria y que lo sueñen y tengan pesadillas de ello. El fruto propio de la Eucaristía es transformarnos en aquel que recibimos. Bueno, por lo tanto, también el fruto propio de la palabra de Dios es transformarnos, es que demos fruto. Un terreno donde tú quitas toda hierba y empiezas a sembrar tal cosa, va a empezar a dar siempre de lo mismo, porque vas recogiendo la semilla, pero siempre se te caen algunas y vuelve a dar fruto y así, siempre. Pero sigamos.
Lo sembrado en terreno pedregoso es el que escucha la palabra de Dios y desde luego la recibe con alegría. Gloria a Dios, aleluya. Fíjense bien. Pero no tiene raíces en sí mismo, sino que es voluble e inconstante. Y en cuanto se levanta una tormenta o persecución a causa de la palabra, al instante se escandaliza. Y se acabó todo. Hasta ahorita Jesús no ha hablado de pecados. Y si terminamos de leer la parábola, no habla en ningún momento que es el pecado la razón por la cual la semilla no crece. Fíjense bien. Es muy interesante. Número 1, no entendemos. Número 2, ¿ya se les olvidó? Ahí está la cuestión, ¿entiendes? Eso es lo que es estudiar. A ti no te van a dar un título de ingeniero si no estudias y te lo aprendes de memoria, aunque sea por el esfuerzo. Y seguramente cuando llegue el momento de aplicarlo te acordarás, porque se te puso en la memoria, de la fórmula o aquello para poder construir aquel puente. Al menos con las cosas de Dios debemos tratar un poquito, ¿no? Número 1, no la entendemos. Número 2, no tenemos raíces en nosotros mismos. La recibimos con alegría, pero no hay raíces. Yo es lo que siempre he dicho. Fíjense, hace 3 semanas tuvimos un retiro de 200 personas. ¿Cuánta gente hay aquí? Ni 25. Ni siquiera muchos que son miembros, se dicen miembros de la comunidad, ¿no? No hay interés realmente de crecer. Es más importante todo, y ahorita vamos a leerlo. No hay raíces en nosotros mismos. No hay raíces, repetimos, no hay raíces en nosotros mismos. Y la volubilidad, la inconstancia. Es decir, no hay un deseo sincero, serio, de conocer los misterios del reino para poder entenderlo, para poder vivirlo, dar fruto. No hay ni interés de salvarse. Porque la palabra de la salvación eterna ya no le interesa al mundo, sino de la salvación del momento de estar yo como tranquilo y contento. Por eso dice, llega la primera tormenta o persecución a causa de la palabra y se acabó todo. Una pequeña crisis, te dijeron algo, te pasó cualquier cosa, y se te acabó el mundo, mejor dicho. Que porque el hijo, que porque, es que mi Dios no me quiere. Y empezamos con un poco de blasfemias, porque aquel que dice, a mí Dios no me ama, ya está blasfemando. Yo creo que es una de las ofensas más grandes. Imagínate una mamá que tiene a su hijo entre sus brazos y llega un tipo y le dice, es que usted no quiere a su mamá, a su hijo. ¿Cómo se queda la mamá? ¿Cómo que yo no quiero a mi hijo? No entiendo. ¿Cómo le decimos a Dios es que tú a mí no me quieres? Quiere decir que no entendemos. Volvemos a lo mismo, no entendemos. Porque no hay raíces de nosotros mismos, nos estamos buscando a nosotros mismos, no. Es horrible. Y la inconstancia, de pronto como que queremos, pero un día sí queremos, otros días no. Sí, no, ya estamos jugando y al fin que bueno, mañana vuelvo a escuchar la palabra de Dios y vuelvo a sentir bonito. Ay, gloria a Dios y aleluya. Y ya salimos, ya estamos con las críticas, estamos con estamos con 1,000,000 de cosas y luego llegamos a la casa y me enojo con el marido, con la marida, con los hijos, con los hermanos, ya no me importa nada. Porque yo me basta que me sentí muy bonito,
la alegría en el momento que recibí la palabra. Uy, qué bonita estuvo la misa. Pero tu vida cambió. ¿Ha cambiado? ¿Cuántas misas maravillosas has escuchado? Y desde la última maravillosísima misa que escuchaste y el último milagro que recibiste o que viste, ¿cambió tu vida? ¿Está dando fruto? ¿Cuál es el fruto de la palabra? ¿Qué fruto está dando la palabra que ha sido sembrada en ti? Cada sacramento. ¿Dónde está? Seguimos. Lo sembrado entre espinas es el que oye la palabra. Pero los cuidados del siglo, las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin dar fruto. Las preocupaciones de este mundo. ¿Y por qué aquí nada más hay 25? Porque están preocupados en el mundo, en quién sabe cuánta cosa. Ay, es que no puedo, es que esto, es que... Y siempre es la misma. Y por eso no crece uno. ¿Cómo vamos a crecer? Si no hay interés. No estamos dispuestos a dejar nada por Dios. Estamos dispuestos a dejar a Dios, eso sí, por cualquier tontería, por un pequeño placer, por cualquier cosa. Pero dejar algo del mundo por Dios, ni riesgos. Y a veces sí arrancamos, y ahí vamos, pero después de un ratito, ay, ya no, ya como está cansado uno, ay, es que siempre lo mismo, es que sí, siempre la misma Eucaristía, siempre lo mismo oraciones, siempre el mismo Evangelio. Tengo 30 años el mismo Evangelio, qué pereza, claro, pues nunca ha dado fruto. Nunca ha dado fruto. Siempre el mismo latido del corazón, qué pereza, siempre tener que caminar. Siempre respirar, siempre ver, siempre escuchar, siempre, qué pereza. Todo. Entonces vamos en busca de qué cosas. Fíjense bien. Decimos, es que siempre es lo mismo. Entonces, ¿a dónde vas? Por cosas nuevas, que te emocionen, que te gusten, no en busca de Dios. A ver qué, una nueva emoción con, no los cuidados de este mundo, preocupaciones. Fíjense nomás. Y la seducción de las riquezas. Y aquí entra tanto la parte económica cuanto la parte espiritual, porque ahí estamos con la seducción de las riquezas de ser yo alguien, ser yo respetado, de que me quieran, de que digan que qué bueno soy, las riquezas del honor. Tal vez no puedo tener mucha plata porque las cosas están mal, entonces busco otras riquezas, ¿verdad? De mis propios criterios. Podemos estudiar como locos para ser un gran ingeniero, pero para ser un buen cristiano, ni riesgos, no tengo tiempo ni de ir a misa, porque tengo que ser un buen ingeniero. Esas son nuestras riquezas. Claro, ¿cómo va a dar fruto? La palabra que sembra en nosotros se queda ahogada, no le damos ni espacio para que más o menos sobreviva. Por eso cuando menos pensamos ya nos escapamos. En buena tierra es el que oye la palabra y la entiende. Es tremendo, ¿no? Yo a veces me doy de topes en la cabeza porque digo, ¿cómo es posible que nunca se nos venga a la mente estas cosas? Es el que oye la palabra y la entiende y da fruto. 1, 100, otro 60, otro 30. Entenderla, meditarla. ¿Cuántas horas al día tú te ocupas en tantas cosas? Ponte a ver tu tiempo, cómo lo tienes repartido. ¿Y cuánto de ese tiempo lo utilizas para entender la palabra de Dios? Tal vez hacemos mucho, apostolados y esto y el otro, pero no entendemos, no damos fruto.
espiritual. Nuestra vida no crece espiritualmente, porque no entendemos. La beata Dina Belanger dice una cosa muy bella. Dice, un solo conocimiento de más sobre la tierra aumentará infinitamente nuestra felicidad y gloria en el cielo. Yo les digo que la beata Dina Belanger dice esto para que me crean más, porque es una beata y por lo tanto la Iglesia ya requete aprobó esos escritos. Luisa lo repite constantemente en sus escritos. Desde el momento también que la Iglesia dice que Luisa es sierva de Dios, ya sus escritos están prácticamente aprobados. ¿Ok? Para que entendamos. Para entender. Fíjense bien. ¿Ok? Todos los conocimientos, cada conocimiento de más aquí en la tierra aumentará nuestra gloria en el cielo. El cielo, la felicidad del cielo será proporcionada a cuánto conocimos a Dios sobre la tierra. Y luego dice una afirmación tremenda. Dice, todos los martirios físicos, morales y espirituales sufridos por miles de años no producirán la felicidad del gozo que producirá un solo conocimiento más de Dios aquí en la tierra. Para que entendamos lo que significa entender. Es lo más sublime que podemos encontrar en el acercamiento a Dios. Cuando Jesús nos habla de que nos va a enviar el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad. La verdad es un conocimiento que se debe entender. El Espíritu de la verdad que nos guiará hasta la verdad completa, que nos dará a conocer todas las cosas, aún las cosas que han de venir. Aquí entonces mucha gente interpreta, los apocalipsis. No se trata de los apocalipsis. El reino de Dios, eso es lo que ha de venir, el reino de Dios y la vida eterna. Eso nadie lo piensa porque estamos con la cabeza morbosa pensando en que se va a acabar el mundo. Y no entendemos ni cómo ni a qué se refiere. Yo les voy a dar una interpretación para que vean que no entendemos nada. ¿Qué tal que ese se va a acabar al mundo? El mundo significa que se va a acabar todo aquello que empezó con el pecado original. El mundo, demonio y carne. Porque vamos finalmente a volver al orden, a la finalidad y al puesto para el cual fuimos creados por Dios. Bueno, ya voy a empezar a delirar. El mundo se va a acabar, sí, pero no materialmente. Tal vez habrá una que otra destrucción por aquí y por allá para ver si así nos cambiamos. El que se va a acabar va a ser el mundo humano para vivir en un mundo divino. El modo humano, las cosas humanas, todo lo humano para vivir en un modo divino. En nosotros mismos todo lo humano se va a acabar para hacer y vivir en modo divino. Bueno, aquí tenemos la parábola del sembrador, pero no termina ahí. De ahí debiéramos nosotros seguir adelante y entender, tratar de entender. La palabra la palabra sembrar, la palabra que es la semilla que se siembra, debe dar fruto. Decíamos hace un momento,
¿qué fruto debiera dar? Contemplemos, ¿no? La manzana da manzanas, la pera da peras, el maíz da maíz, la palabra da a Jesús, nos transforma en Cristo. Por los sacramentos nosotros somos transformados en Cristo, por el bautismo, por la confesión. Cada uno de los sacramentos nos da un nuevo matiz de ese ser Jesús. Pero no solamente eso, la palabra misma de Dios, el conocimiento de la verdad, de cada una de estas semillas entendidas, produce en nosotros al Verbo de un modo misterioso y maravilloso. Pónganse ustedes a meditar. La verdad conocida es conocer a Jesús. Mucho más hermoso y más bello y más lleno que simplemente conocer la humanidad de Cristo. Por eso dice, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Estaba en el mundo y el mundo no le conoció. No nos dimos cuenta de que era Dios porque superficialmente por fuera lo vimos y decía, es Dios, bueno, y ya. Pero su corazón, su amor, su sabiduría, haber comprendido que Él es Dios, el Hijo del Padre, y todo lo que debiéramos entender, no lo entendemos. Por eso no lo tenemos adentro y no produce en nosotros la felicidad que debiera producir. A esto se une una cantidad de otras cosas que hemos hablado en muchas ocasiones. ¿Se recuerdan? La palabra. ¿Qué produce la palabra? Por ejemplo, ¿qué produce en ti esta palabra? Cuadra acá. No produjo nada, nada, porque no la entiendes. Pero ¿qué tal produce esta palabra? Tonto. Esa produce otros efectos, ¿verdad? También según el modo como te la digo, ¿verdad? Pero qué tonto eres, qué bruto, mejor dicho, qué animal. Eso les produjo hasta sonreírse, ¿no? Y si te lo digo directamente a los ojos, después de cualquier cosa, alguno por ahí se desvanece. Otro no duerme por 3 días y capaz que hasta cartas al Vaticano llegan, el Padre X está diciendo esto y el otro. ¿Qué tal a esa muchacha que tenía 20 años, las muchachas que cuando decían, mira, qué bonita eres, qué producía eso en ti? Ciertos efectos misteriosos, ¿no? Sudor de manos, se te sube el color a la cabeza, ¿no? Late el corazón un poquito más rápido que de lo costumbre, y nada más porque te dijeron bonito y tú hasta te lo creíste. Todas las cosas que puede producir una sola palabra. Una sola palabra. ¿Y qué tal, qué produce que te dijeran ahorita, te ganaste 1,000,000 de pesos? Te ganaste 100 millones de pesos. Todo el mundo se ríe, ¿no? Se te murió tu mamá. Produce otros efectos, ¿verdad? Nada más la palabrita, como aquella señora que confundieron, ¿no? Porque encontraron que cuando chocó el automóvil llevaba, pues en su mano el bolso, ¿verdad? De la otra persona, no era el suyo. Y entonces la encontraron con el bolso. Mire, señora, se murió su mamá. Entonces la pobre hija, ¿qué pasó? De la impresión se murió también ella. Y resulta que al día siguiente, nada, su mamá no estaba muerta.
no era la mamá, era la otra señora que tenía el bolso ahí, que en el choque le cayó la bolsa encima y está viva la señora, pero se murió la otra por una palabra nada más. ¿Qué daño puede hacer una palabra? Se murió tu mamá. Todo lo que puede suceder con esa palabrita no significa nada. No, sí significa. Cada quien le pone el significado. En cambio a otro le dicen se murió tu mamá y puede hacer fiesta. Qué bueno. Uno será que porque va a tener una gran herencia. Otro que porque ya no la aguantaba. Otro tal vez que porque tiene certeza absoluta de que ya se fue al cielo, que está feliz. Diferentes contenidos tiene la palabra morirse, ¿verdad? La palabra nada más produce efectos dentro de nosotros, efectos tremendos. La palabra. Ahora, la palabra de Dios, ¿qué efectos produce? ¿Qué efectos debiera producir? ¿Por qué no produce efectos cuando te dicen Dios te ama? Porque no lo creemos, porque no tiene contenido. Cuando una persona está en un problema, se le murió la mamá, está mal, se siente todo, dices, pero es que Dios te ama y Dios la ama. No produce efectos, eso sí no produce efectos. Porque no la entendemos. Y ya basta, porque los demás tampoco. No puede producir efectos, imagínense nomás, qué tristeza. Dios te ama. En el fondo, esencialmente la palabra Dios te ama es lo que nos dice toda la Escritura. Cada palabra de la Escritura nos dice Dios te ama infinitamente a la infinita potencia y no produce efectos en nosotros. Efectos de conversión, de arrepentimiento, de santificación, de éxtasis, de vivir en éxtasis continuo, de felicidad. Dios me ama. Porque no conocemos el contenido de esa palabra, que tiene muchos contenidos. Como la palabra muerte tiene muchos contenidos dentro de nosotros. La palabra morirse significa, pum, se acabó, se murió, ya no va a vivir. Pero lleva consigo un poco de contenido, ¿verdad? Que va a descansar. Sufría mucho, ahora ya no va a sufrir, está descansando. Más allá, significa va a vivir, ya no significa muerte para muchos, sino significa vida. Ahora sí empieza la vida para esa persona, va a vivir eternamente. No solo eso, sino que va a ser feliz eternamente, porque va a ver a María, va a ver a Jesús, qué felicidad. Por eso, en uno que verdaderamente cree, la palabra muerte produce una felicidad enorme. Produce mucha felicidad la palabra muerte. Demasiada felicidad. Pero tiene en un verdadero cristiano siempre dos significados. Uno, la felicidad enorme de ir al cielo. Otra, la tristeza infinita de la condenación eterna. Y entonces eso lo hace uno temblar. Pero eso, ¿a quién piensa cuando se dice la palabra muerte en eso? Nadie, porque no entienden. Ahora, entender correctamente según el entendimiento de Dios es lo que produce vida, es lo que produce efectos. Por eso, cuando va creciendo la palabra del conocimiento de Dios, del amor de Dios, va produciendo efectos maravillosos en nosotros. Ahora, para no alargarnos mucho en esto,
volamos para comprender mejor todo lo que viene alrededor de esa parábola del sembrador, de lo que debe producir en nosotros. Nada mejor para esto que contemplar a la Santísima Virgen María. ¿Cómo habrá dado fruto en María la palabra que ella escuchaba de su Hijo? ¿Cómo custodiaba ella cada una de esas palabras? ¿Cómo la cultivaba? ¿Cómo hacía para que creciera esa palabra y diera fruto? ¿Qué fruto dio en María? Ahí hay mucho que contemplar. Para entonces, luego de inmediato, volver a nosotros y decir, ¿y en mí? Yo conociendo el fruto que da la palabra, que dio la palabra en María, conozco el fruto que puede dar la palabra y que debiera dar. Imagínate un sembrador, un agricultor que siempre siembra, pero que nunca recoge ni la mitad de lo que debiera recoger con todo lo que ha sembrado. Deja de sembrar. Se va en busca de otro terreno donde sembrar. Si yo tengo 3 hectáreas, las siembro de maíz y no me da ni siquiera para poder agarrar semilla para volver a sembrar, ni siquiera para pagarle a los trabajadores, pues trato de sembrar otro año, bueno, tal vez, y tampoco dejo de sembrar en ese terreno y me voy a uno que sí me va a dar fruto. Imaginémonos ese terreno, María, donde el Altísimo pudo sembrar cualquier cosa y siempre encontró perfecto fruto, plenitud. Y ese fruto siempre va creciendo. Un árbol de manzanas, el primer año no da fruta, pero se ve que va creciendo. El segundo año tampoco da frutas, pero se ve que está creciendo más. El tercero ya de pronto da 2 o 3 manzanas. El quinto año ya te dio un poco de manzanas. Después de 10 años ya tienes manzanas para ti y hasta para vender. Ahora, si tienes una hectárea, una cuadra, como dicen aquí, sembrada de árboles de manzana, el primer año no te da fruta, pero te empeñas en cuidar ese terreno, en cultivarlo. Los árboles que tienen 1 año hay que cuidarlos mucho más que un árbol que tiene 10 años. El primer año no recibes ningún fruto. Muchas veces nosotros nos desesperamos y queremos al día siguiente que dé fruto la palabra de Dios, pero si ni siquiera la cuidas esa palabra. La inconstancia. Y además no trabajas ese terreno. Tiene muy poca tierra, no le excavas para sacarle tierra buena. No tienes tiempo para cuidar ese terreno. ¿Por qué? Porque tienes muchas otras cosas que hacer. Las preocupaciones de este mundo. Prefieres ir a sembrar o buscar otras cosas, otro modo de ganar plata. Y entonces, la seducción de las riquezas. ¿No te parece una riqueza la palabra de Dios? ¿No te interesa? Buscas otras riquezas. La infinita riqueza que tiene la palabra de Dios, el verbo, ser hijos de Dios, que produzca fruto en nosotros el verbo. Una riqueza para toda la eternidad. ¿Cuántas veces Jesús dice en el Evangelio? ¿Cuántas y cuántas veces
no atesoréis tesoros en la tierra donde la polilla y el tarlo corroen o un ladrón te lo quita todo en el momento menos pensado. No. Atesoren para el cielo. ¿Cuántas veces lo dice? Nada, nos entra por aquí, no sale. Sí, pero, bueno. Las riquezas, la seducción de las riquezas, de no entender que la única riqueza que vale es Dios. Dios nos los dijo todo, no nos oculta nada, nada nos oculta, sino aquel que no se pone a buscar, que no trata de entender. Porque es sencillísimo, tan sencillo como lo estoy diciendo, nada más hay que razonar, que meditar, que detenernos a meditar en lo que estamos tratando de vivir. Ustedes hoy han querido venir a comprender un poquito más. Hoy han recibido esto. Ahora, si mañana se van y ya se les olvidó todo, qué tristeza. Por eso es que debe ser escuela de oración, no simplemente un retirito y ya, sino debemos casi vivir en un constante retiro toda nuestra vida. Por eso muchos se retiran y viven en comunidad, porque quieren vivir retirados para siempre, porque finalmente han apreciado que nada tiene mayor valor que ser de Dios y solo de Dios y para Dios. Claro que por la costumbre de tantos años que lleva uno en esto, en otro, aquello, pues uno siente desgarres en el corazón. Pues, imagínate que sembraste la semilla, al lado que sembró un poco de hierba mala, pues quita esa semilla, pues va a sufrir la semilla buena. En algún caso dice Jesús, no arranquen la semilla mala, porque si arrancas la semilla mala va a hacer arrancar también la semilla buena. Fíjense. Porque ya creció tanto que ya no se pudo, porque no se quitó a tiempo esa semilla mala. Por eso yo les digo, ahorita que estamos empezando a crecer espiritualmente, quitemos la semilla mala ya, porque después será demasiado tarde y vas a tener una miseria ahí que vas a tener que cargar toda tu vida. Y seguirás creciendo en santidad y en amor de Dios y vivirás y podrás llegar a la más perfecta unión con Dios, pero cargando con esas miserias, digo, que crecen, porque la hierba mala crece siempre, sigue creciendo también y molesta, mucho molesta. Bueno, entonces, fíjense, la seducción de las riquezas. Porque no apreciamos, no entendemos qué cosa es riqueza. La palabra de Dios, que debe dar fruto. Y veamos en María. Entonces decíamos, ese terreno grande, llega un momento en que empieza a dar fruto para ti. Si tienes 100 árboles, imagínense, ya tienes 100 manzanas, porque al tercer año todos dieron una manzana, más o menos. Ya son 100 manzanas, pero el primer año y el segundo no te dio nada, te dio trabajos nada más. Y como eras pobre, no podías decirle a otro que trabajara el terreno, tenías que trabajarlo tú. Pero ya, el tercer año ya tienes 100 manzanas, suficientes para ti y para dar, ya puedes empezar a dar. Todavía no te da plata como para poder vivir de ello, pero te aseguro que al quinto año, 100 árboles de manzana, ya te darán un poco de manzana, y todavía muy poquitas, para poder empezar a vender un poquito, a poder empezar a vivir un poquito mejor, poder empezar a vivir un poquito más tranquilo. A los 10 años, 100 árboles de manzanas te producen bastante manzana. Ahora imaginemos esto espiritualmente. Es uno de los errores de muchos líderes de grupos de oración que pretenden que después de un año de conversión y haber ido a esto, al otro y decir mucho gloria a Dios y aleluya, ya se creen guías
de ciegos. Y no, mejor dicho. No. Que ni riesgos, no entendemos nada todavía. Por eso luego al menor problema, mejor dicho, no, caemos. A mí me ha tocado ver líderes de 10 años en grupos de oración en una miseria horrible. ¿Por qué? Por una pequeña tempestad, una pequeña crisis, una pequeña persecución de la palabra. Se ve que nunca habían leído la parábola del sembrador, que es importantísima, que todo el mundo, entre comillas, se sabe, todo el mundo sabe que existe la parábola del sembrador, pero no la conocen, no la entienden, nada, ni se acuerdan de ella. ¿Cómo nos engaña el espíritu de la mentira? Nos dice, sí, esa la conozco. Tú ya la conoces, ¿para qué la lees? Y perdemos todo, por brutos. Imaginémonos ese terreno sembrado con 100 árboles, pero que cada año crecen más y cada año dan más fruta. Yo recuerdo que en Italia teníamos nosotros un árbol de ciliege, un árbol de ciruelas negras, y daba tanto, un solo árbol, daba tanto que no bastaba para toda la comunidad. Digo, que toda la comunidad no podía con un solo árbol, de tanto recoger ciruelas. Hacíamos jugo de ciruelas, desayunábamos, comíamos y cenábamos ciruela, jugo, hacíamos mermeladas, regalábamos. No, era una cosa pero exagerada de cuántas ciruelas. Imaginemos Dios que hizo tan fructífero, tan fecundo una semilla de este mundo, no hará así de fecunda su palabra cuando crece en el alma, cuando la cultivamos y empieza a dar fruto. ¿No querrá Jesús que ese fruto sea no cientos, sino de millones, de tal modo que podamos dar de ese fruto puro y rico de la palabra? Imaginémonos ahora María, la Santísima Virgen María. Y ahí empezamos en todo otro mar bellísimo para comprender cómo hace Dios y qué es lo que quiere Él hacer con nosotros también. María es ese jardín inmenso en donde Dios sabía que cualquier semilla que Él quisiera sembrar iba a dar perfecto fruto, el 100%. María es aquella criatura donde Dios pudo poner cualquier gracia y sabía que habría de recoger perfecta correspondencia. Y porque Dios sabía esa, entonces quiso Él que cada semilla, cada gracia de Dios, antes de llegar a cualquier corazón, pasara primero por el corazón de María, donde debía ser fecundada y multiplicada para que fuera repartida a todos sus hijos, a toda la humanidad. María es aquella en donde el Altísimo se complació de sembrar a su Verbo y nos dio al Verbo encarnado. Pero no basta simplemente con haber entendido esto, sino que como debemos dar fruto y cada palabra debe dar fruto en nosotros, debemos estudiar en María cómo dio fruto cada palabra, para que luego a su vez nosotros podamos
dar ese mismo fruto. Esto lleva consigo unas consecuencias maravillosas, bellísimas. Debemos entonces tratar de comprender palabra por palabra el Evangelio, entender palabra por palabra el Evangelio, para que palabra por palabra dé fruto. Fíjense bien, lo sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende. Y el sembrador no va y siembra una semilla en el camino, una semilla aquí, una semilla aquí. Nadie siembra una sola semilla. Nadie. Arrojas la semilla, una parte cae donde no, otra aquí y otra ahí, y otra da 100 por 1. Y tu voluntad es no tirar semillas a la basura. Ningún sembrador siembra semillas por el camino, ni en pedregal, ni en terreno espinoso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.